Hola, bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño, estoy con Matías Orejolce y esta vez nuestro invitado es Ariel Kosic, que espero estar pronunciándolo bien, por supuesto. Bueno, sí, básicamente está con el motivo de mostrarnos su más reciente trabajo, El otro lado del 17 de octubre, que es un recorrido desde las bases del sindicalismo y de la lucha obrera hasta el autoritarismo verticalista del peronismo. No obstante, no vamos a estar recorriendo específicamente este trabajo, sino otros que él ha hecho con Hugo Gambini. Así que bueno, ¿cómo están Matías? ¿Cómo estás? Ariel también. Bueno, todo muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Acá también muy bien, muchas gracias Ariel por aceptar la entrevista. Y me gustaría empezar yo con una pregunta bastante personal, ¿no? Escribiste varios libros con Hugo Gambini, que es uno de los historiadores más importantes de lo que es el peronismo, uno de los pocos que se atrevió a escribir una historia del peronismo desde una visión muy crítica, ¿no? Una visión muy interesante que fue rescatada por muchos otros autores. Y me gustaría saber cómo fue trabajar con Hugo, cómo era él como persona, ¿no? Falleció, si no me equivoco, recientemente. ¿Cómo fue trabajar con Hugo Gambini? Bueno, la verdad que surgió una amistad, ¿no? A partir de un contacto que hubo por interés en común, por los temas de historia del peronismo. Yo estaba entrevistando a personas que habían conocido la represión en esa época, que era el tema que no era correcto investigar en esos años, que me recomendaban mis profesores universitarios expresamente que no lo hiciera y por eso más me motivaba a hacerlo. Hugo Gambini conocía a muchos de esos ex detenidos, ex torturados y demás. Bueno, nos presentaron a través de un amigo en común y la verdad es que surgió ahí un gran intercambio, ¿no? La verdad es un tipo muy generoso. Creo que el primer día, es decir, el día que lo conocí, me invitó a tomar café a la casa, la seguimos, me regaló libros, cantidad de libros de él, de otras obras. Y bueno, en ese intercambio surgió la idea de hacer artículos en común, trabajos en común y, bueno, un libro, porque era la etapa en que se discutía el peronismo desde una relectura, por así decirlo, atravesada por el kirchnerismo, debates, disputas simbólicas, digamos así. Y para mí una visión muy, muy distorsionada o muy evasiva de las cuestiones más siniestras. Nosotros investigamos crímenes, secuestros, torturas, deportaciones, un régimen que llegó a ser, podemos decir, un estado policial. Una imagen completamente edulcorada se tenía de eso cuando hablamos de, bueno, el justicialismo social, los barrios nuevos, el pueblo en la plaza, la felicidad. Creo que siempre se hace un uso político de lo que más o menos conviene en determinadas circunstancias. Pero Hugo era un tipo muy, muy generoso, desprendido. Más allá del gran conocimiento que él tenía directo, porque había entrevistado a los protagonistas centrales del peronismo, ministros, diputados, sindicalistas, etcétera, se abría completamente, te prestaba lo que necesitara, siempre muy abierto a renovar su perspectiva, que eso es importante. A veces los intelectuales son muy celosos de que alguien descubra cosas que él no vio, bueno, todo lo contrario. Ya, no, si esto de los crímenes en Formosa, cosas que yo no había investigado, o algo que se pueda renovar de mi mirada del 17 de octubre, casualmente, este libro que lancé este año, que habla específicamente sobre el 17, ahí teníamos una serie de miradas encontradas que teníamos que llevar a un acuerdo, porque él tenía una perspectiva del 17 de octubre que no era exactamente la que fui construyendo yo, no del todo en todo caso. Una mirada porteña, de su lugar, de ex socialista, y por mi parte un trabajo de lo que fue todo ese movimiento, especialmente en el Gran Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires. Pero bueno, diría que Hugo era una persona con un gran conocimiento y con una gran sencillez. Yo Ah, creo ¿y que por qué? pero para volver al hilo al de Hugo Gambini, esta visión que vos te referís es la de, básicamente, si no leí mal entre líneas el libro y no te leí mal entre líneas ahora, es que es la visión de la policía dejó hacer el 17 de octubre. Creo que esa es la visión de Gambini y creo que es con la que vos confrontás en el libro. Sí, porque además surgían discusiones divertidas. Hugo decía, hablando con otras personas incluso, ¿no? ¿Quieren saber qué es lo que pasó el 17 de octubre? No pasó nada. Es decir, fue algo que permitió hacer la policía y él se burlaba un poco, ¿no? Desde su lugar de socialista, porque evidentemente Hugo
situaciones de, si no de complicidad, de dualidad con ese régimen, porque la gente de los frigoríficos que luchaba por las demandas, por un lado, llevaba a cabo protestas que eran a veces ilegalizadas y a veces también recurría a la ayuda de la Secretaría de Trabajo cuando esto era visto como conveniente, ¿no? De manera que sí, Hugo tenía una mirada bastante irónica, más allá de que él sabía perfectamente que el gran protagonista había sido Cipriano y que la CGT había tenido un rol, en todo caso, muy secundario, ¿no? Pero aún así lo veía como un movimiento que surgió a instancias del Estado. Para él el peronismo era algo que se creó desde el poder del Estado. Y muy en eso, también en eso sí estoy muy de acuerdo, que el movimiento que formó Perón, si bien el 17 de octubre es el desborde popular de ese movimiento, que parece que se les va de las manos, lo mismo el Partido Laborista, hay una faceta democrática movilizada en las calles que se le va de las manos. En definitiva, él siempre vuelve a ese molde original del 4 de junio del 43, de Campo de Mayo, del ejército argentino, que es la ideología que nunca abandonó y que finalmente consiguió darle a su movimiento, cuando proscribe al laborismo y concentra el poder, el verticalismo, el unicato, esa ideología del Estado Mayor que denominó José Luis Romero, que en definitiva era la del ejército. Es decir, para Perón era más importante ser potencia militar que resolver los problemas de falta de agua y de vivienda digna en la villa tranquila de Avellaneda. Y ahí tenés un contraste perfecto con lo que deseaban justamente los sindicalistas del sur de Buenos Aires. Claro, acá justamente hilando con lo que dijiste anteriormente, de que el peronismo se volvió una especie de figura intocable, ¿no? Es muy extraño y me gustaría charlar un poco con vos, Ariel, para tratar de encontrar una respuesta, ¿no? Una respuesta al enigma de por qué el progresismo argentino reivindica e idealiza el peronismo, que es justamente, ahora vamos a hablar más en profundidad, pero todo lo contrario de lo que originalmente era el progresismo, es decir, un estado de autoritarismo policial, un estado militarista belicista, un Estado que en principio, desde su comienzo, reivindicó la enseñanza religiosa y era muy aliado de la Iglesia. Un Estado que masacró indígenas, un Estado que masacró trabajadores, que traicionó, ahora también vamos a hablar de esos sindicatos, es decir, cómo el progresismo, ¿no? que viene con ideologías y un conjunto de ideas que tradicionalmente reivindicó el socialismo, ¿no? En el siglo XIX, que son absolutamente todo lo contrario de esto y reivindicaba los valores de la Ilustración, se vuelve de alguna forma extraña en Argentina a reivindicar a algo que es exactamente todo lo opuesto, es decir, un progresismo que ahora hace un escándalo porque, qué sé yo, un artista de 30 años sale con una piba de 18, ¿no? Como visto esto como un escándalo moralista de que, no, es una apología a la pedofilia o hay que cancelarlo. Reivindica a un dictador que salía con chicas de 14 años. Es todo muy, muy extraño, Ariela. Me gustaría que tengas una opinión al respecto de cómo el progresismo llegó a reivindicar al peronismo y cómo el mismo progresismo que es tan crítico con todo el resto se volvió al peronismo como un intocable de la historia argentina. Bueno, tiene que ver con esos usos políticos que mencionaba antes. Por un lado, yo no creo en ese progresismo actual, por lo menos. Creo que es bastante oportunista. La reivindicación del peronismo es circunstancial y es atada a una necesidad de rédito político, de posicionamiento. También hay mucho acceso a ventajas y prebendas a través del Estado. Ahora, si vamos a lo que era el progresismo, yo no me voy a ir a la Ilustración, pero en el 45 se usaba ya esa palabra y se decía, incluso en el campo obrero, ser progresista era algo bien visto. Ahora, tradicionalmente en el campo político estaba más asociado a, podemos decir, Palacios, a la gente del Partido Socialista, Alicia Moró de Justo, bueno, a sectores que hacían por lo menos una defensa de la Constitución Nacional y de los derechos que ella posibilita, ¿no? Por lo menos. Claro. Ahora, lo que pasa es que el peronismo se traga en buena parte a la izquierda argentina, monopoliza el espacio político y muchos deciden trabajar desde adentro del peronismo como una forma de supervivencia. El Partido Comunista Argentino muy rápidamente pasó de ser antiperonista a tratar de maniobrar desde adentro del peronismo, por lo menos una parte del partido. Y después muchos sectores que habían sido antiperonistas, la época de José Luis Romero, de Borges, bueno, la gran mayoría de la intelectualidad universitaria de los años de Perón era, por lo menos la más prestigiosa,
el premio Nobel, José, era antiperonista. Ahora, con el tiempo, los años 60, empieza a cambiar eso, es decir, muchos hijos de antiperonistas se empiezan a volcar al peronismo desde sus hogares de clases medias, podemos decir rebeldes de clases medias, que lo ven como algo que está proscripto y que en definitiva enciende alguna llama de resistencia o de rebeldía. No es algo racional, se supone que el progresismo sí es algo que es racional. Ahora, esto de batallar contra el sistema, a como dé lugar, o de encontrar la forma de hacerlo, no, me parece que va más por el lado de lo, bueno, no diría de lo emocional, pero de algo que no es necesariamente racional. Ahora, hay muchas etapas de lo que vos podés llamar progresismo. Después viene la dictadura militar, antes de la dictadura militar. Bueno, el regreso de Perón, los usos políticos en torno al regreso de Perón. Hoy, por ejemplo, tenés a la candidata Patricia Bullrich, que ella fue de la Juventud Peronista y reconoce expresamente que ella era de esos sectores, pero no era peronista. Es decir, ella misma dice, no éramos peronistas sinceros, simplemente hacíamos un uso de la figura de Perón para acercarnos al pueblo, por así decirlo. Creo que eso ha marcado un poco los usos de la figura de Perón. Y lo que vos llamás progresismo, creo que tiene un sentido muy fuerte en la postdictadura. Es decir, el progresismo que apoya a Alfonsín, el progresismo que defendió la democracia, el juicio a las juntas, la vida y la paz, ahí realmente toma un gran protagonismo en la cultura, en la vida política, en la educación, con una gran autoridad moral, porque es la denuncia del pasado dictatorial y la necesidad de la refundación de una democracia. Sin embargo, el progresismo hoy en día, por ejemplo, con el tema de la AAA, ahí es como bastante polémico. Yo lo digo porque he pasado en la Universidad de Historia Argentina con profesores ultra peronistas fanáticos, teóricamente progresistas, ¿no? Y el tema de la AAA era casi un tabú, no había forma de abordarlo de forma objetiva, ¿no? Era como algo muy complicado para ellos aceptar, bueno, la existencia de la AAA y su forma de camuflarlo, digamos, era decir, bueno, Perón no sabía nada, todo esto era culpa de López Rega. Era la Por mano... supuesto. Sí, por supuesto. De hecho, el alfonsinismo, con su buena intención de hacer un juicio a las juntas, desde ya que en ningún caso llegaba al peronismo. Es decir, digamos, el pacto de convivencia democrática era ese, no investigar los crímenes del peronismo, de la AAA, de Perón, de Isabel. Y eso que decís vos del sesgo, por supuesto, yo también lo he vivido. Cuando hablábamos sobre la AAA, sobre la responsabilidad del peronismo en la represión, hubo y sigue habiendo un negacionismo muy grande. Yo creo que ese negacionismo a muchos de nosotros nos impulsó a investigar más todavía. Ahora, pero acá había una cosa que es interesante, ¿no? ¿Por qué es una condición sine qua non en el 83 para el retorno de la democracia que el peronismo sea parte de un pacto? Es decir, que sin Luder o Cafiero no hubiese habido democracia, o sea, sin una modernización del peronismo o sin la participación de este dentro del alfonsinismo como un sector dialoguista, al mismo tiempo que estaba Ubaldini, también recordemos eso. eh, Vos decís como que es parte de un pacto nacional, casi como de un acuerdo. ¿Por qué se da esto? En realidad vamos por partes. El Alfonsín más frontal, más convincente, más valiente, si se quiere, es el que gana las elecciones, ¿no? Y el que se le recomienda esa tarea, refundar la democracia. Hasta ahí él denunciaba justamente el pacto militar sindical que había entre militares y peronistas para lograr una autoamnistía. La amnistía, el perdón y el olvido, en otras palabras. Ahora, con el correr de los años 80, bueno, Alfonsín se da cuenta que el sostenimiento del gobierno democrático pende de un hilo, hay planteos alzamientos militares y que el peronismo en definitiva es una fuerza con la que hay que contar. Él fue muy trabajoso en ese sentido, muy empeñoso en lograr que el peronismo de la mano de Cafiero, como bien decías, se convirtiera en una fuerza más democrática. Él decía que se pueda juzgar al peronismo por el presente y no por el pasado, darle esa oportunidad. Sí, algo así. De hecho, Cafiero estuvo en la Semana Santa y había algunas señales esperanzadoras, por lo menos para los radicales. Ahora, como decimos, han pasado muchísimos años y es el día de hoy que se le sigue pidiendo al peronismo que se convierta en una fuerza más democrática. Es decir,
algo de todo eso no funcionó. Claro. Me parece que fuimos como muy rápido, ya llegamos a casi los 80 y la idea era tratar el peronismo de forma más general. Así que después de este repaso breve, ¿no?, de la historia general del peronismo, me gustaría ir a las bases. Me gustaría hablar un poco de la literatura que hay con respecto al peronismo. Bueno, los libros de Hugo Gambini, que son lectura obligatoria para todo el que le interese saber profundamente y minuciosamente y con una perspectiva crítica lo que fue el peronismo. ¿Y qué otros libros, qué otras obras te inspiraron, te motivaron o te dieron una visión, digamos, que haya contribuido a tu forma de ver el peronismo? Bueno, se podría mencionar, si no me equivoco, el libro de Carlos Feit, es uno que lo citás bastante en el libro Las Traiciones de Perón, no sé si algún otro. Sí, y un poco antes de esto te digo que no, tenía sentido venir hasta acá, ese pequeño recorrido que hicimos, porque en definitiva son las distintas miradas que hace el progresismo. Recordemos que la historia se escribe desde el presente y desde ese presente surgen los nuevos interrogantes para volver a revisarla. Así que tenía su sentido. Sí, Bueno, sí. con respecto a los libros inspiradores, a mí me ha inspirado a veces más no sé si la conexión emocional o mi historia. Bueno, yo soy del sur del Gran Buenos Aires y tengo vínculos familiares, amistosos, herencias. Bueno, todos estamos un poco atravesados. Si me pedís obras, sí, sin duda los trabajos que ha hecho Gambini. También hay obras literarias a veces que han... Vos me preguntabas por el caso de la literatura. Lo que Gambini hacía era reconstrucción periodística de los hechos, ¿no? Y en el caso de la literatura tenés obras como las de Tomás Eloy Martínez, que por un lado tenés Santa Evita o la novela de Perón, que trabajan con aspectos de la realidad, pero al mismo tiempo novelan, y eso ha generado cierta confusión en la gente. Es decir, bueno, este libro está buenísimo, pero ¿cuál es el límite de lo real y donde ya es el terreno de la fantasía, ¿no? O sea, Tomás Eloy Martínez tenía eso, porque además él había entrevistado a Perón en Madrid y él había hecho un trabajo de reconstrucción periodística, pero al final le terminó dando más vuelo a su novela que a la reconstrucción de los hechos en sí. Pero bueno, es un autor de referencia con todo lo discutible, ¿no? Después, bueno, del peronismo yo he tenido acceso a un montón de libros de la época justamente contemporánea a Perón, que después han quedado completamente en el olvido. Te puedo decir libros que han publicado diputados radicales, Sí, mismos. yo había leído uno. ¿Cómo era, Facundo, este que... Ayer fue San Perón. Antes de San Perón. Ah, ese lo publicó Raúl Damonte La Taborda. Borda. Sí. Es una gran denuncia del nazismo en esos tiempos, ¿no? Cosas que después, con el tiempo, quedaron completamente en el olvido. Después de golpe surge algún nuevo investigador. Pero la denuncia del nazismo, bueno, Ernesto Sammartino, había muchos legisladores en esa época que se encargaron de la tarea de seguir los pasos de los germano-argentinos que trabajaban con una enorme vinculación con la Alemania que estaba siendo derrotada y se planeaban escapes de los nazis a la Argentina. No sé si Pero viste, Ariel, el documental que salió hace poco, creo en 2020 se estrenó, sobre este personaje Jacques de Maillet. Creo que es algo de la sangre, no recuerdo cómo era el título. Jacques de Maillet fue un voluntario que se inscribió voluntariamente en la CSS y después vino a Argentina a enseñar antropología durante el peronismo y daba explicaciones antropológicas, teoría básicamente nazi, y bueno, fue amigo de Perón, estuvo cátedras incluso en universidades públicas. Bueno, escritor de la comunidad organizada. también tuvo contacto con la juventud peronista en los años 60 y su vínculo con el peronismo llegó, si no me equivoco, hasta los años 90 del menemismo. Podés leer a Uki Goni al respecto, que es otro gran investigador que ha llegado muy en profundidad a un aspecto muy negado del peronismo y no por casualidad Uki Goni no es bien visto en nuestras queridas casas de estudio universitarias. Él mismo dice que ha tenido un montón de consultas de universidades del mundo sobre el tema polémico, el tema interesante que él ha investigado, y prácticamente nada de universidades argentinas, donde si vos presentás una tesis o un proyecto que diga nazismo en la Argentina,
imagínate la cara del profesor progresista cuando lo ve. Sí, sí. Ahí consulté Memorias de Sangre, se llama el documental, muy recomendado para los que estén escuchando. Sobre Uki Goñi, yo recuerdo que mi profesor de Historia Argentina en la universidad decía que era básicamente un charlatán y que nada, como si fuera ningún intento de refutarlo ni nada, sino como un charlatán, eso no lo lean, lo ignórenlo, acá no pasa nada. Decía, por ejemplo, esto de los nazis en Argentina, el país que más nazis metió es Estados Unidos, como si eso refutara, digamos, toda la investigación de los Claro. nazis en Argentina. Y además que en la Argentina fueron recibidos en la propia Casa Rosada. Ese es un detalle no menor. Claro. Sí, eso es Pero muy sí, sí, interesante. sí, sin dudas. A ver, la historia del peronismo es la historia de lo que los intelectuales no se animaron a contar sobre el peronismo. Por supuesto que esto va a ser recubierto con un halo intelectual, un montón de explicaciones que digan, no, bueno, los proyectos que están llevándose a cabo en este momento tienen que ver con otro campo de estudio. Sí, que no te animás a investigar las cosas más picantes que a la gente tanto le interesan. Muchas veces se explican de esa manera. Y después, bueno, habrá excepciones como todo. Pero en el caso yo digo, de la mayoría de los profesores progres, se ve mucho eso. Hay corrientes ideológicas, modas ideológicas, que en cierto modo determinan qué es lo que se puede investigar y lo que es mejor dejar que quede para otro ¿Y momento. por Claro, uno de qué? los libros, Sí, uno de sí. los últimos libros más interesantes, ¿no?, de la historia del peronismo es de Marina Cabas, ¿no? Estuvo en este programa, es Perón Leaks, estuvimos hablando sobre su libro, que es una investigación sobre los archivos secretos del peronismo que habían sido desclasificados recientemente. ¿Llegaste a leer ese libro? ¿Tenés una opinión al respecto? Sí, sí, la conocí a Marina, la felicité. A mí siempre que aparece un proyecto que es un poco disruptivo, por así decirlo, de entrada me parece algo para celebrar. Después, bueno, más allá de que esté de acuerdo en todo o no, pero a ver, es un libro muy, muy documentado, con mucho documento secreto. Me parece que está muy bien, sí. De hecho, fue muy loco descubrir cómo ella había llegado a testimonios de ex dirigentes o funcionarios peronistas vinculados a la represión, como el caso de Guillermo Solveira Casares, a los cuales yo había llegado por otros lados, por otra documentación, por otros testimonios. Fue realmente un placer, sí. O sea, me parece que son proyectos que suman y que muestran cuánto de todo eso había sido esquivado por muchísimos que se ven a sí mismos como impecables historiadores científico-académicos. Claro, justamente quería hablar de alguien que hizo historia del peronismo que no es ni científico ni académico, que a mí me influyó mucho, yo rescato mucho su obra, que también es muy ignorado, obviamente en las universidades no se lo enseña, y que me sorprendió no haberlo citado en su libro. Yo leí Las traiciones de Perón y revisé la bibliografía y no la encontré. Me gustaría saber qué opinión te merece. Juan José Sebrelli, él tiene este libro, Las Imaginarias del Peronismo. ¿Cómo es, Facundo? Los deseos imaginarios, Las entre Sociedades otros, ¿no? Imaginarias del Peronismo, que es uno de los libros del peronismo que leí que más me gustó, sobre todo porque Sebrelli es un excelente escritor. ¿Qué opinión te merece la obra de Sebrelli, si la leíste? Sí, sí, bueno, en fin, es un gran intelectual, ha vivido incluso el peronismo. De primera O mano. es de esos testigos de la historia del peronismo que han visto todas las etapas, ¿no? Y han visto a la gente irse dando vuelta con respecto al peronismo. Creo que el libro es muy bueno, es un poco pionero en todo esto, ¿no? El título está muy bien puesto y ahí ya anticipa bastante de todo esto que te menciono, ¿no? De casos de tortura, de represión, de autoritarismo. Y creo que lo captó muy bien. A veces con Sebrelli me pasa lo mismo o algo similar como con otros autores como Luna. No estoy de acuerdo en todo, hay algún que otro error por ahí, pero me parece bien. Cuando vos investigás y estás develando algo que nadie se animó a llegar hasta ahí en profundidad, que haya algún error es parte del proceso y no hace nada. Después se reconoce. Creo que ellos han tenido incluso la sinceridad de reconocer cuando algo, en el caso de Luna, por ejemplo, sí, cometí errores en tal y cual libro y después los he ido subsanando. Excelente. Ahora, no, lo que quería preguntar era, básicamente en tu libro, sobre el 17 de octubre, lo que haces es una reconstrucción de eh, el otro 17 de octubre, es decir, te basás en los obreros y particularmente en Cipriano Reyes. Me gustaría ir por dos puntos. ¿Por qué Cipriano Reyes es tan
eje central en este libro, más allá de haber escrito el libro Yo hice el 17 de octubre, ¿no? Que lo escribió Cipriano Reyes, ¿por qué es tan central para vos como investigador? Y al mismo tiempo, ¿qué es, más allá de que acá sabemos qué es, pero qué fue el Partido Laborista Argentino? ¿Tuvo algo que ver con el inglés? ¿Cómo fue eso? Bueno, la figura de Cipriano, yo reconstruí bastante los casos de dirigentes obreros de sindicatos autónomos del sur del Gran Buenos Aires en particular y de otros distritos también. Y Reyes es un poco la punta del ovillo, es, digamos, un caso referencial. Si bien no es el único, reúne un montón de pistas para acceder a un rostro del peronismo que no es visible si vos te manejás con las categorías de análisis convencionales o más vinculadas a la tradición narrativa del peronismo. Reyes ha sido una figura interesantísima por lo que se ha jugado, por la clase trabajadora, por sus ideales, no solo por los trabajadores, porque en el caso de Berisso, el sindicato autónomo de la carne de Berisso estaba totalmente identificado con la comunidad en un sentido amplio. Esto incluye gente de quintas, pescadores, algún que otro estudiante. Es decir, creo que en Berisso, desde el 43, empiezan a hacer un movimiento de una raigambre popular, que es lo que luego va a ser el movimiento laborista y de ahí va a salir el movimiento nacional que hoy llamamos peronismo, pero buena parte del sustrato originario de todo ese discurso, de todos esos símbolos, como el propio bombo peronista, por ejemplo, nacen ahí en Berisso y bajo un liderazgo de Cipriano Reyes yo los testimonios que he reunido de gente de Berisso lo referenciaban prácticamente como hay una señora que era una prostituta de Berisso, decía un héroe popular, más allá de su condición de líder sindical, que excedía incluso el campo sindical. Y con respecto al Partido Laborista, sí, él, si bien el laborismo se da a sí mismo un discurso muy, muy argentino, popular, criollo, no niega la inspiración que tomó del Partido Laborista británico que había ganado las elecciones del 46, nada menos que frente a Churchill, ¿no? Claro. Justamente, Es el laborismo argentino comparado, o sea, la comparación es un poco, o sea, si comparamos tal partido con el Partido Laborista, después Partido Peronista, bueno, es un poco, creo que un poco apresurado, ¿no? Hay muchas discrepancias más que convergencias, o Sí, divergencias más que convergencias, digo. claro, lo que yo decía es que el peronismo, muchas de las banderas que usó las robó o las tomó de ahí. Es decir, la figura del descamisado, la plebe callejera, las formas de movilización, cierto lenguaje, bueno, como te decía, algo tan simbólico como el bombo, y un montón de frases y elementos que salen de ahí, de esa base laborista popular. Ahora, es cierto que, como digo en el libro, el Estado peronista se quedó con el 17 de octubre, se quedó con esas banderas y encarceló a su creador y persiguió y marginó a otros dirigentes, porque Cipriano no es el único, insisto, en casi todos los sindicatos, el peronismo, luego del año 46-47, puso interventores que no habían sido votados por nadie y que en la mayoría de los casos colaboraban con la policía cuando había obreros desobedientes. Así también se ayudó a construir el partido peronista o el verticalismo peronista. justamente eso iba a decir, la figura de Cipriano Reyes y del Partido Laborista son una de las grandes figuras que Perón traicionó, como mostrás en tu libro, Las traiciones de Perón, son dos ejemplos casi paradigmáticos de traiciones de Perón. Sí, la verdad que sí, porque es al campo obrero sindical, ¿no? Por supuesto que el peronismo te va a decir que es al revés y que que Reyes fue quien traicionó a Perón, porque a Perón no se lo discutía y qué sé yo. Bueno, no, eso no es así. Es decir, los dirigentes sindicales tenían todo el derecho del mundo de deberse a las bases antes que al poder peronista, porque eran ellas quienes los habían llevado hasta ahí, quienes los llevaron a ser dirigentes, a ser luego diputados y el Partido Laborista. Es decir, si él había sido elegido diputado por el Partido Laborista y aceptaba mansamente la disolución de ese partido, era una traición a esas bases. Perón era un líder político muy, muy calculador, muy frío en ese sentido. No,
digamos, incluso si ves, él termina eliminando al Partido Laborista. Ahora, durante el 45, cuando él ni siquiera confiaba en una fuerza política popular propia, hizo enormes esfuerzos para arreglar con Amadeo Sabatini, es decir, que estaba dispuesto a integrar una fórmula presidencial con el líder del radicalismo con tal de llegar al poder. Claro. Ahora me gustaría que más adelante hablemos específicamente de las estrategias de Perón como político. Algo que quería mencionar es que generalmente lo que suelen responder los sectores de estos que veníamos hablando, ¿no? Del progresismo pro-peronista, es que sí, bueno, Perón cometió autoritarismo, cometió excesos, pero en su época esa era la norma y que en todo el mundo era igual o peor, y que entonces el peronismo no es tan malo en su contexto. Pero algo que es interesante mencionar y que observás en tu libro es que todos los dirigentes democráticos que había en América Latina rechazaban a Perón y al peronismo, y que Perón solo tuvo asilo en países gobernados por dictaduras, ¿no? Mira, si querés armarte una buena historia del peronismo, lo que tenés que hacer es recorrer diarios de nuestros queridos vecinos de Sudamérica. Empezá por Uruguay, seguí por Brasil y después seguí por Chile. También podés ir por Bolivia. Mirá archivos y esa historia del peronismo contada, por ejemplo, en diarios uruguayos, de todo lo que no se podía publicar en Argentina, eso solo te da para volúmenes, porque es tal cual lo decís. Para empezar, esa afirmación de que el autoritarismo era necesario, a mí me parece gravísimo. Vos cruzabas el charco y en Uruguay ya tenías una realidad muy diferente. El país más democrático de mayor continuidad democrática en la región. Era visto como el más cumplidor en cuanto a derechos humanos, por ejemplo. No por nada, en Montevideo de entrada se vio a Perón como un líder vinculado al nazismo, cuyo ascenso había que evitar, y en todo momento Uruguay fue solidario con los exiliados argentinos, radicales, socialistas, en fin. Yo creo que hay una gran manipulación de la historia, porque además el Partido Laborista era una fuerza democrática que le daba a Perón la posibilidad de liderar un partido que se ataba completamente, según su programa de realizaciones, a la Constitución Nacional, que no pretendía llevarse puesta la Constitución como hizo Perón en el 49, sino que la misma Constitución del 53 reunía, daba las bases para hacer posible la consagración de todas las demandas obreras por las que ellos peleaban, sin necesidad de taparle la boca a un dirigente opositor y sin necesidad de deportar trabajadores que no se sometían a la CGT como se hizo durante el peronismo, haciendo uso de la vieja ley de residencia. Claro. Bueno, justamente mencionabas el tema de los países vecinos y algo que se ignora del peronismo, por ejemplo, cuando uno habla, ¿no?, de las similitudes en tu libro, lo haces del peronismo con el fascismo y todo lo que aprendió Perón en la Italia fascista de Mussolini, se dice, no, el peronismo no tiene absolutamente nada que ver con el fascismo, y te empiezan a decir, porque, por ejemplo, el peronismo no era belicista, y en realidad cuando revisamos la historia del peronismo es todo lo contrario. Perón quiso mandar tropas de Argentina a la guerra de Corea con Estados Unidos, a favor de Estados Unidos. Perón tenía planes bueno, también bastante delirantes, hay que ver hasta qué punto tomarlo en serio, pero de guerra con Brasil, de bombardear radios en Uruguay. Es decir, el belicismo en el peronismo existía. Perón era un reivindicador de la guerra, alguien que estaba preparado, por ejemplo, para la Tercera Guerra Mundial, que nunca ocurrió, que reforzaba el aparato militar del Estado y que incluso planeaba en sus fantasías más delirantes invadir países vecinos. Sí, de hecho, el peronismo trabajó muchísimo en países vecinos. Tenés la obra de Loris Sanata, La Internacional Justicialista, donde te cuenta todo, digamos, los gastos que insumió, la fortuna que gastó el peronismo en penetrar, por así decirlo, ideológicamente a países vecinos, buscando el surgimiento de líderes políticos afines. Esto compra de radio, compra de periodistas, pero en Cuba se han comprado radios. El peronismo tenía una disponibilidad de recursos muy grande después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tema es que esos recursos para Perón era más importante utilizarlos para ser una potencia militar, insisto, que para urgencias que podían tener incluso los trabajadores. El que te diga que el peronismo no tenía planes belicistas simplemente está demostrando que no leyó
documentos tan básicos como el primer plan quinquenal del peronismo. Si lo lees, vas a ver el enorme contenido militarista que tiene. Estoy hablando de gastar una fortuna en cuarteles, pistas de aviones, material bélico, toda clase de pertrechos para armar a la Argentina antes de que este país logre su propio desarrollo. Es decir, si vos me preguntás, supongamos que tu objetivo es ser potencia militar, pero primero está el desarrollo, es decir, el desarrollo del acero, siderúrgico, petrolero, para a partir de esas bases pensamos que Argentina grande querés planificar, pero ¿cómo vas a, ante todo eso, poner todo, o por lo menos una enorme cantidad de recursos en el armamento, en el aspecto militar? Sí, Perón tenía un clarísimo deseo expansionista y esto está demostrado en muchísimos documentos y en libros muy buenos que se han escrito, como el de Sanata que te decía. Claro, justo ahora no estoy viendo, ahí te veo, se había cortado la imagen, a Facundo todavía no lo veo. Bueno, esto que decís justamente es muy irónico, ¿no? Porque entra en total contradicción la historia real con el discurso progresista, ahí lo veo a Facundo, con el discurso progresista, porque el discurso progresista hoy en día, por ejemplo, usa la palabra colonialismo como el mayor insulto que pueda haber, y esto que decís muestra una clara intención colonialista del peronismo con los demás países vecinos de América Latina, que incluso eran, como decía, muchísimo más democráticos. En parte, ¿no? Esto del discurso no anticolonialista también choca totalmente con la represión a indígenas tremenda que ordenó el peronismo. De hecho, uno de los argumentos que se dicen cuando uno intenta comparar algunos aspectos del peronismo con el fascismo es, no, pero el peronismo nunca hizo un genocidio. Y ahí hay que ver si se puede considerar de alguna forma genocidio, por ejemplo, lo que hizo el peronismo con los Pilagá en Formosa. Bueno, ahí hay varios elementos. Por un lado, países democráticos en la región sí había, por ejemplo Uruguay, pero no nos olvidemos que también fueron surgiendo dictaduras. Claro. Y Sí, sí, dictadoras que, bueno, eran los que tenían buena relación con Perón, justamente. justamente, Perón ha sido aliado de casi todos los gobiernos militares de la región. Esto incluye Stroessner en Paraguay, bueno, en Trujillo, sí. Colombia, sí, Trujillo. Digamos que en los primeros años 50 en América Latina había muchas dictaduras. Y Uruguay se mantenía como la excepción democrática, por así decirlo. Ahora bien, me preguntabas por los aspectos de colonialismo o de represión. Bueno, el discurso peronista original, vamos al 46, que es cuando se empieza a hacer la doctrina, lo que va a ser la doctrina peronista, la verdad es que no hacía una reivindicación de lo que es el indigenismo, como muchos años después lo hizo el progresismo o algún sector del peronismo. Todo lo contrario, reivindicaba la conquista española, y esto está en discursos del propio Perón de los 12 de octubre. Perón era un gran amante de lo clásico, una persona que se había formado leyendo autores como Plutarco, Séneca, él había conocido Europa y tenía muy marcada esa inspiración. De hecho, en los años del peronismo, la política inmigratoria está en documentos, privilegiaba la llegada de inmigrantes españoles, italianos, de cierto material humano, por así decirlo, con un tono muy fascista, y hay un antisemitismo ahí en esos documentos. Y con respecto digamos, a la cuestión de los pueblos originarios, como se los llama hoy en día, no, lo que hay en el plan quinquenal es simplemente bueno, vamos a ir progresivamente integrándolos al bienestar nacional. Ahora, ya en el 46 tenés la represión al Malón de la Paz. Eso sucede en noviembre del 46. Esa gente había venido acá luego de que Perón, en su gira de campaña de aproximadamente un año atrás, les prometiera dar la tierra a quien la trabaja, allá en Jujuy. Es decir, que esa gente estaba, en definitiva, buscando algo que le habían prometido, ¿no? No era que venía de una manera intempestiva y, como se sabe, fueron reprimidos. No fue la única represión. De hecho, en un nuevo trabajo que estoy haciendo he descubierto una gran matanza por enfermedad, mortandad de indígenas por enfermedad que hubo a principios del 46. De eso ya hablaremos. Ahora, lo del 47 es una masacre de dimensiones que todavía no llegamos a establecer. Lo que sucede es que la censura de prensa sobre estos hechos fue la mayor.
Si bien algún diario salteño, el Intransigente, llega a reflejar muy parcialmente lo que sucedió, fíjate que los propios adversarios de Perón tampoco llegaron a conocerlo debidamente. Por supuesto, el gobierno nacional de ninguna manera podía estar, para empezar, está en documentos, pero como un gobierno que se jactaba de controlar cada rincón de la Argentina, de tener más poder que cualquier otro gobierno, iba a desconocer que eso se produjo. Y es, no sé si lo querés llamar genocidio, masacre, son miles de personas que fueron, sí. Fusilado. Hay quien habla de exterminio porque, digamos, es algo de una dimensión que se desconoce. Se puede hablar de la masacre de Napalpí en los años 20, durante el gobierno de Alvear, pero no llega a esa dimensión, por ejemplo, de ocultamiento incluso. Cuando se habla de los distintos crímenes que hubo contra los indígenas en Argentina, por supuesto que se habla de Roca. Ahora hay un detalle, Roca eso lo hizo delante de todo el mundo, lo asumió y fue condecorado incluso por eso, ¿no? Perón, que yo recuerde, que yo haya leído, no, en ningún momento asumió o reconoció que eso había sucedido. De hecho, Lo incluso para cuando quisieron ir a investigar, hay un documental al respecto, quisieron ir a investigar los rastros, ¿no? Los humanos en el lugar donde había sido la masacre, el gobierno de Néstor Kirchner lo impidió. Sí, habría que preguntarse toda la gente vinculada a los organismos de derechos humanos, que tanto se ha hablado durante años y tantos recursos y tanta memoria, justicia. Bueno, ¿qué es? La memoria es entonces un poco racista, ¿no? Porque cuando los castigados son pueblos originarios, no interesa. La memoria sirve cuando son guerrilleros blancos de clase media y sirve para hacer un uso político de los muertos. Pero cuando los asesinados son pobres, son indígenas, de la provincia más pobre de la Argentina, y fusilados por un gobierno que se dice popular, caen completamente en el olvido. Esto tuve el placer de discutirlo con un profesor universitario que se hace un poquito el oficialista, y le digo, bueno, a ver, ya que vos sos científico, ya que vos sos un investigador, decime por qué ninguno de tus colegas del CONICET se animó nunca a formar un equipo que investigue en profundidad los crímenes del peronismo en Formosa. Digo, ¿no sería interesante para la memoria, la justicia y los derechos humanos? Ahora, acá hay un tema interesante, ¿no? Que es el supuesto diario Pampa bonaerense, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? El diario, perdón. Pampa bonaerense, o sea, el diario, el diccionario, perdón, diccionario, quise decir. A ver, amplíame un poquito El porque no. diccionario indígena, que había hecho El que había Perón, ¿no era? escrito, que había Ah, escrito Perón y sí, resultó sí. ser un plagio. Sí, sí, fue una copia, es una copia de Perón de otro autor especializado Sí, sí. especializado en el tema. Fue una de las dos copias muy reconocidas que hizo Perón en su carrera. Sí, En realidad, tengo acá en el libro Las Triciones de Perón, el párrafo donde lo menciona es muy gracioso. sí, toponimia era ese, porque por otro lado, él se jactaba de tener un conocimiento, como él había vivido en la Patagonia, y no nos olvidemos que él tenía una parte de su sangre indígena, y él decía que había tratado mucho con mapuches y que tenía su. Pero ahora, esto lo copió de otro autor, Sí, evidentemente. el Perón plagiador también muy pocos lo conocen. Otra cosa es, como detalle, ¿no? Leo un parrafito del libro Las Triciones de Perón, hablando sobre colonialismo, ¿no? En las Naciones Unidas el gobierno peronista no votaba por los países coloniales, sino por los colonialistas, por Francia contra Marruecos, por Holanda contra Indonesia y por Sudáfrica contra la India, alineado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Acá también algo que a un progre por ahí le puede hacer un poquito de ruido, ¿no? Sí, más que ruido, a mí me pasa las veces que lo he hablado con algún progre, como decís vos, o algún joven peronista de estos días, es que no le importa demasiado. Es decir, tiene su propia idea ya formada de lo que fue o de lo que debería ser, o de los deseos imaginarios, como decía Sebrelli, y los hechos de la realidad no es algo que lo inquieten demasiado. Sí, efectivamente, el peronismo, sobre todo en la etapa en que es urgente mejorar las relaciones con los Estados Unidos, ¿no? Perón no tenía ninguna duda de que estaba del lado occidental, porque además era la época del combate al comunismo, y en eso Perón se ofrecía como el gran gendarme de América Latina. Perón tuvo como adversario al comunismo en sentido amplio,
Sí, desde, desde desde el la primer época del momento. Go hubo una persecución de Claro. comunistas, parte de... Pero en los mismos documentos del Go, desde los primeros momentos, se lo define como el combate al enemigo disolvente. Después lo llamó gérmenes patógenos, agentes demoníacos. Bueno, es eso, es lo que él consideraba comunismo o fuerzas disolventes en sentido amplio. Y Hay sí, en una las película votaciones muy buena de... internacionales estaba Sí, sí, siempre con las potencias colonialistas, por supuesto. Después claro. surgió, digamos, eh, con los años quiso, digamos así, retrospectivamente, reformular lo que él decía, fui pionero del tercermundismo. Lo que vos ves revisando la historia es que fue más bien lo contrario en muchos aspectos. Quería recomendar, no recuerdo el nombre, ahora estoy buscando. Hay un documental hecho con publicidad de. Ahí está, Permiso para Pensar, acá lo encontré. Hecho con publicidad Sí. oficial del peronismo, donde se ve claramente la persecución ideológica, sobre todo a los comunistas y a los socialistas. Casi es indistinguible. Si lo pones en italiano, es un documental fascista. Bueno, viste que ese documental te muestra la sección especial y hace incluso una defensa de la sección especial. Te lo dice, el gobierno ha afirmado este organismo que combate al comunismo y te muestra a la policía llevando obras de Quemando los libros comunistas, comunistas también. tomando libros de la editorial Problemas. O sea que era algo perfectamente asumido. Y habla de la progresista sociedad argentina en combate contra las ideas disolventes. Fíjate qué parecido que es el término al que se usó en los 70. En definitiva, esa idea de que hay un enemigo interno que hay que combatir, que es bastante vieja en la Argentina, que la encarnó muy bien el Go, que la encarnó el peronismo. Después es algo que usan los militares del 76, cuando se considera que ese enemigo interno ha crecido a límites que hacen necesario un combate extremo, por así decirlo. Claro, hay algo que yo aprendí leyendo el libro de Marina Kabat, que no lo sabía, que nadie lo estudia, nadie lo dice, es que, bueno, volviendo, retomando el hilo, ¿no? De este debate imaginario entre alguien que intenta mostrar las similitudes del peronismo con el fascismo y alguien que dice que no hay ningún vínculo. Una de las cosas que también se dicen es que, bueno, el peronismo no tiene antisemitismo. El libro de Marina Kabat muestra claramente como el GO, principalmente por escritos que eran hechos por Perón, persiguió a judíos y hubo una gran persecución antisemita en la Argentina en las épocas del gobierno del GO. Lo que pasa es que un intelectual progresista te va a contestar que eso era por cuenta de funcionarios que estaban en el gobierno peronista, pero que Perón quizás no tenía tanto que ver con eso. Siempre existe esa tangente de salida, pero sí, claro, de hecho en el 45 tengo documentos que muestran que hubo golpizas incluso a judíos. Se hicieron actos de desagravio a los judíos en el barrio 11. Y si ves los testigos de esa época, qué sé yo, Jacobo Timerman, entrevisté también a un viejo militante de la hebraica de esa época, que ellos tenían grupos de autodefensa para defenderse de otros sectores como la Alianza Libertadora Nacionalista. No nos olvidemos que la Alianza Libertadora Nacionalista, que si bien tuvo sus buenas y sus malas, apoyó a Perón, era un grupo que reivindicaba al eje, reivindicaba abiertamente al eje, y ha tenido, bueno, con el comunismo se enfrentaban en la calle, se ponían bombas, en fin, practicaban una violencia bastante extrema. Sí, claro que hubo. Lo que pasa es que yo no sé por qué, incluso, qué sé yo, hay gente de la propia colectividad judía que ha querido tapar un poquito o negar estos aspectos. Digamos, los nazis que Perón trajo a la Argentina, obviamente que seguían siendo nazis. Es decir, me ha tocado investigar bastante historia de Europa del siglo XX y el fascismo o el nazismo, si bien fueron derrotados militarmente, lo que vino después fue una suerte de reconversión. Allá en Europa o los que se escaparon a América Latina o a Estados Unidos. Es decir, Perón tenía una frase que es muy adecuada. Él decía que durante una guerra se aclaran terriblemente los intereses de todos los sectores. En cambio, la paz, la posguerra o la posdictadura, si se quiere, trae una bruma de convencionalismo pacifista. Creo que es muy ajustado. Es decir, ¿qué hicieron los nazis alemanes? Se reconvirtieron en demócrata cristianos de centro derecha, por así llamarlos, y se pusieron a administrar el milagro de recuperación alemana, precisamente. No es que esa gente dejó de pensar, incluso hay informes de los ocupantes estadounidenses que muestran el grado de antisemitismo que seguía habiendo. Eso siguió en el mundo, es decir,
fueron derrotados militarmente, pero no sus ideales fueron cambiados. Y los que vinieron a la Argentina tampoco se arrepintieron de lo que de aquello en lo que habían creído. Claro. Algo que me gustaría... Ah, sí, sí. Sí, sí, no, es que hay una cosa que quizás no es muy conocida y me gustaría saber si lo consideras un polo de oposición en cierta manera coherente. Bramuglia, de alguna manera negociando con Estados Unidos de una manera positiva, y Cook, si se quiere, como el ala más combativa del peronismo, ambos, si se quiere, Bramuglia y Cook, traicionados por Perón. Sí, lo que pasa es que Perón usaba gente de todos los sectores. Él no tenía en ese sentido demasiados prejuicios. Mientras a él le sirvieran que la inteligencia dijera que Cook era un comunista o una persona de izquierda, bueno, mientras juegue para nosotros, no era algo que le preocupaba, porque Cook jugaba dentro del peronismo. En ese sentido, era leal, por así decirlo. Y Bramuglia era una persona muy vinculada a los sindicatos ferroviarios, ¿no? Y que tenía su prestigio realmente, una persona inteligente, podemos decir, que a Perón le ha servido, a la política exterior de la Argentina le ha servido al menos en los primeros años. Ahora, cada figura que cobraba un vuelo propio tendía a ser bajada o incluso eliminada por Perón. Eso es lo que decía Page, que tenía una suerte de estima al revés, ¿no? Porque finalmente, con el correr de los años del peronismo, fue afirmando en los puestos a los más incapaces y corriendo a los que tenían, si no brillantez, por lo menos cierta capacidad. ¿Y Era el caso qué se sabe, qué se sabe de, digamos, de cuando Jauretche deja el Banco Provincia, creo que en el 49, por corrupción? ¿Qué se sabe de ese caso? Sí, eso habría que profundizar más, pero en realidad yo creo que Jauretche, más que por un tema de corrupción, él tuvo sus idas y venidas con Perón desde el primer momento, es decir, él venía de Forja. Ya en el 45, días antes del 17 de octubre, él consideraba que Perón estaba terminado y que había que llevar al poder a Sabatini. Y una persona con su propia, digamos, si se quiere la redundancia, su propia personalidad política, digamos, menos pasible de ser manipulada hasta el extremo como otros dirigentes del peronismo. Yo creo que va más por ahí, más que, porque si hablamos de temas de corrupción en el peronismo, hay de todo, es decir, no era algo que llamara la atención. Caso de Borlenghi, Jorge El Yapi. Antonio, del IAPI, de Miranda, todo lo que se hizo en esa época con los negocios del comercio internacional. Es decir, no era algo que a Perón lo podía asustar. Basta ver que Jorge Antonio, el empresario más rico, ha llegado a él, estuvo vinculado, digamos, toda su vida política. De hecho, fue la persona que lo sostenía financieramente en el exilio a Perón. Claro. Esto de la corrupción, bueno, ahora está muy actual por todo lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Pero dentro del peronismo, como decís, la corrupción era la norma. Y algo muy interesante que leí en tu libro y que hice ahí el paralelismo con lo que pasó con el INDEC, y leo este párrafo, dice: Perón prohibió la verdad estadística durante su primer gobierno, lo que cuestiona la veracidad de muchos logros de su periodo de mayor bonanza. Su doctrina aseguraba una vivienda para cada familia y una familia en cada vivienda. Después de la propaganda, la vivienda fue uno de los mayores déficits del gobierno peronista, palpable a la vera del riachuelo. Eso es muy interesante porque, bueno, es algo que parece que el peronismo tiene en sus genes, ¿no? La intervención de las estadísticas y, bueno, un discurso, un relato, como se dice, que contrasta completamente con los hechos. Sí, el problema es que los intelectuales, temerosos a ser vistos como poco peronistas o a ofender al peronismo o al progresismo a la violeta, se han concentrado más en lo que el peronismo contó de sí mismo que en investigar de verdad a los sectores populares. Claro, si vos ves la propaganda de la ciudad de Evita, del barrio Presidente Perón, parece que la obra de realización en lo habitacional es dichosa, los niños felices, etcétera. Pero me ha tocado investigar villa por villa, reconstruir cómo era la vida de los sectores más marginados durante esa época, y los tenés por cantidad de miles. Solo en la capital federal había 19 villas miseria,
Villa Cartón era posiblemente allá en Soldati la más importante de todas, pero ahí no llegó Pero ¿dónde? nunca Esto es una pregunta. Estado peronista de la Pero, fundación. ¿dónde pueden encontrarse estos datos? Porque es muy difícil encontrar este dato sobre villas en el peronismo. Yo intenté encontrar y bueno, se me hizo muy difícil. Esto es una tarea de hormigas. Vos primero das con un testimonio, después das con un archivo personal de un ex dirigente opositor de la época, después das con el diario El Laborista, después das con La Vanguardia, prensa de países vecinos. Así fui reconstruyendo lo que fue la Villa Tranquila de Avellaneda, que nació en el 45 y en el 55 tenía una sola canilla de agua potable. No puedo decirte que tengas una sola fuente en la que consultar, sino que tenés que ir reconstruyendo a partir de un armado que es bastante complejo. Sin embargo, ahí cito a la revista Esto Es, que hizo un informe muy completo sobre la Villa Insuperable de La Matanza, muy poco después del derrocamiento de Perón. Villa Insuperable de La Matanza, vos ves las fotos y la verdad que te querés morir de lo que era. Y eso era una dimensión de la realidad matancera mucho más fidedigna que esa foto de la ciudad de Evita que es para consumo publicitario de lo que después serían historiadores superficiales, por así decirlo. A mí me Claro, parece mucho más interesante ir a algo más crudamente real, por más que contraste el mito de la democratización del bienestar, como la llamó Juan Carlos Torre. acá hay algo muy citable en este momento, dice, del libro, las lecciones de Perón. Perón dijo haber realizado 76.000 obras en un solo mandato, en cumplimiento del plan quinquenal. Si eso fuera cierto, habría inaugurado más de 40 obras por día, lo que es imposible. O sea, dentro del mismo discurso del peronismo de la época ya es totalmente fantasioso y o sea, te hace un poco de ruido, ¿no? Sí, vos sabés que Hugo Gambini comparó eso con una frase de Menem posteriormente que dijo algo muy parecido. Un poco menos que Perón, creo que dijo algo así como 70.000 obras en no sé cuántos años, y como la historia se repite en la desproporción. Y sin embargo, a Menem nadie le repreguntaba, aunque sea con un simple ejercicio matemático. Volvamos a Perón. Si vos hablás de 76.000 obras, yo doy por hecho que obras no puede ser tapar un bache. Obras, yo estoy hablando mínimamente, qué sé yo, Un una casa. hospital. Sí, un puente, no puede ser, bueno, hoy pintamos media pared, porque eso no cuenta como obra para llegar a 76.000. Y si hablamos de obras de verdad, no podés hacer 40 obras por día. Si todo era, el discurso peronista era realmente muy desproporcionado, muy desproporcionado. Yo, por Bueno, ejemplo, cuando cursé Historia Argentina con el profesor Castellucci en la UNLP decía que Perón creó muchas más escuelas que Sarmiento. Si Sarmiento creó, por ejemplo, tirarte un número, 70 escuelas, Perón creó 200 y no tiene ningún sentido porque ni siquiera estás teniendo en cuenta la densidad poblacional que había en la época de Sarmiento con la de Perón. O sea, es absurdo el discurso. claro. Bueno, también ahí es Dice. interesante ver todo lo que se sacó a la luz después del derrocamiento de Perón, porque ahí el periodismo pudo publicar todo lo que venía siendo censurado durante años. Es decir, durante los años de Perón vos lo podés ver en prensa de países vecinos o en prensa semiclandestina o muy corrida por el oficialismo de acá, como la edición clandestina de La Vanguardia. Algunas cosas de la prensa, pero no nos olvidemos que la prensa después fue tomada por el peronismo. Es decir, poco a poco se generó una censura muy grande. Y sí, yo creo que el aspecto de la justicia social es clave porque es el centro del discurso peronista y es donde más contradicción encontrás, pero bueno, hay que animarse a investigarlo, insisto. Cuando recuerdo otro intelectual universitario que vio mi trabajo sobre las villas, miseria en años de Perón, te juro que no lo podía creer. No lo podía, no, pero estás engañando al lector. No, vos te engañás a vos mismo porque nunca te animaste a investigarlo, simplemente. Claro, uno de los grandes mitos del peronismo es su solidaridad con San Juan después del terremoto del 44, que también queda completamente refutado en su libro. Sí, por supuesto. Eso sí podés ver, hay cosas en los diarios porque, digamos, hasta el 45, eso fue en el 44, y todavía un año después, incluso en Clarín, en la prensa, podés ver registros de esto, de cómo todavía había gente que seguía viviendo a la buena de Dios, y lo peor de todo es que esto se prolongó durante años y años. Es más, como probablemente hayas leído, buena parte de San Juan fue reconstruido por los enemigos de Perón. Una gran paradoja en eso. Ahora, es otra cuestión central, ¿no? Vinculada al tema de la justicia social, porque ¿qué podía haber más urgente
para el peronismo, si nos atenemos a su discurso justicialista, que atender a las víctimas de una tragedia que sucedió en el 44 y que Perón la aprovechó para hacer un lanzamiento político a nivel nacional. O sea, no había nada más urgente en ese momento que aliviar las condiciones de vida de esas personas. ¿Qué podía ser más urgente? ¿Comprar tanques de guerra? ¿Comprar aviones? Claro. Ahí, Hay algo que es clave para mí, que es, bueno, desde ya la gratuidad o el acceso público a la universidad comienza con Perón. Ahora, ¿cómo eran las universidades peronistas? Esa básicamente es la pregunta. ¿Cómo eran? ¿Qué era lo que se impartía en esa universidad pública? Bueno, lo que pasa es que ustedes me ponen de un tema al otro y ese ya es un mundo en sí mismo. De hecho, da para un libro, el tema de la universidad en los tiempos de Perón. Bueno, la universidad fue digamos, una plaza de resistencia desde el primer momento. O sea, fue rápidamente vista por el núcleo militar que rodeaba a Perón como un adversario. La FUA, la Federación Universitaria Argentina, muy poco después del golpe del 4 de junio ya plantó bandera. Conocí, entrevisté, tuve amistad con quien fue el presidente de la FUA en esos años, Néstor Granzelicha, y muchos de sus compañeros de militancia. Para ellos no había la menor duda de que era un régimen fascista. Ellos lo caracterizaban de esa manera y nunca se engañaron en tal sentido. Y en ese sentido el movimiento universitario reformista mantuvo las mismas banderas del 43 hasta el 55. La universidad fue intervenida ya en el 43, no te olvides. Fue cuando Palacios hace su célebre renuncia para no obedecer al gobierno militar. Él dice, mi única ley es el estatuto universitario. Ahí fue cuando Einstein le escribió desde los Estados Unidos junto a otros intelectuales felicitándolo. Durante el régimen militar, la fuga fue clandestina prácticamente. Cuando avanza la oposición en el 45, que después de la guerra se da esa situación. ¿Hola? ¿Estamos bien? La va a retomar, Ah, así que puedes perfecto. continuar. Sí. Bueno, después del fin de la Segunda Guerra se da la avanzada opositora contra Perón y ahí se cree que la universidad se va a recuperar. Entonces vuelve a hacerse cargo los viejos directivos democráticos de la universidad. Pero ¿qué pasa? Perón gana las elecciones y al año siguiente la universidad es nuevamente intervenida. Es interesante el reflejo que hacían de todo esto, insisto, nuestros países vecinos. Argentina es un país, decían, donde los cerebros más, digamos, las personas más prestigiosas de la universidad quedan afuera y le dan trabajo en las cátedras a gente que nunca había pisado un aula, gente que militaba en la Alianza Nacionalista, gente que tenía militancia política, gente que la sacaban a veces de cualquier lado, y el premio Nobel argentino, Bernardo Hussein, no podía estar en la universidad dando clases. O creo que José... Jorge Luis Borges tampoco. No, de hecho a Borges lo sacaron de la Biblioteca Nacional. Bueno, Borges, incluso su familia fue reprimida, ¿no? Cuando se hizo la manifestación de las mujeres en el 49, la madre y la hermana de Borges, las dos fueron encarceladas. Sí, el núcleo intelectual, artístico de mayor prestigio de esa época, puedo hablar de Emilio Petoruti, de tanta gente importante de la cultura, en general la pasó muy mal. Muchos se exiliaron. El caso de Petoruti, que lo echaron de Bellas Artes en Buenos Aires y triunfó en París. Claro, Eran... algo que no muchos saben es, bueno, Mario Bunge, uno de los más grandes filósofos de argentinos, uno de los más grandes filósofos de la filosofía y la ciencia a nivel mundial, durante el peronismo, fue también reprimido, fue encarcelado, vio cómo torturaban gente y él lo cuenta en sus memorias, en entrevistas. Sí. Él decía cómo gente que caía preso con él por ser opositores, por ser socialistas, después de la cárcel desaparecían y nadie lo denunciaba en ese momento. Conocí varios ex dirigentes estudiantiles torturados en la época de Perón, de la época de Perón. ¿Y qué pasa? Ellos decían, nosotros teníamos todo el derecho del mundo de luchar por nuestro ideario reformista democrático. Para nosotros la universidad tenía que ser autónoma. Además, un viejo principio reformista era la solidaridad obrero-estudiantil. Y la FUBA, mal que les pese a muchos, ha apoyado huelgas obreras durante los años de Perón que el propio peronismo reprimió. Estoy hablando de huelga ferroviaria, por ejemplo, que ellos la apoyaron y el peronismo la reprimió a palazos. De manera que no necesariamente el movimiento universitario era antipopular como la narrativa peronista ha pretendido instalar.
y el funcionamiento de la universidad peronista. Cuando se habla de la universidad... Sí, no, lo que dije, lo resumo, ¿no? Que cuando se habla de la universidad peronista que se llenó de hijos de obreros, si eso hubiera sido cierto, la FUA no hubiera seguido siendo la organización más legítimamente representativa. Tulio Alperindongui lo cuenta con toda claridad. El peronismo no sabía qué hacer con la universidad. Por eso puso muchos profesores universitarios que no tenían la menor idea de lo que hacían ahí. Insisto, la mediocridad y el alcahueterío, que incluía un gran sistema de delación, fue muy bien descrita en obras como, por ejemplo, Historia de la Universidad de Buenos Aires de Tulio Alperindongui. Yo la recomiendo. El capítulo que le dedica al peronismo es muy esclarecedor en ese sentido, de alguien que lo También vivió. la obra breve Historia Contemporánea de Argentina de José Luis Romero, recuerdo que hablaba de cómo funcionaba la Universidad Peronista expulsando a opositores y poniendo propaganda, gente afín al partido, etc. Toda clase de prebendas para quienes aceptaban ser de la CGU, que era la organización peronista universitaria. Pero ahí tenías pibes que no se recibían nunca, pibes que no estudiaban. Bueno, esto ha hecho escuela después, ¿no? Es Sí, sí. decir, generar un oficialismo universitario de gente que no se destaca en nada más que en hacer rosca y que no se sabe muy bien para qué está ahí. Y que además de eso, además tenían el escaso compañerismo de delatar a quienes tenían alguna idea o algún tipo de militancia contraria al régimen. Claro. Después, bueno, Facundo perdió conexión, no sé si quedó grabado, estábamos retomando la figura de Alfredo Palacio como uno de los emblemas de la resistencia de izquierda, ¿no? A lo que fue el peronismo. Sí, Palacio, bueno, lo que pasa, yo decía, Palacios era un símbolo, insisto, del país, más allá del Partido Socialista, ¿no? Tenía un prestigio muy grande a nivel internacional, porque además él había sido un gran impulsor del reformismo universitario, y él logró que ese ideario reformista que venía del 18 en Argentina se expandiera por América y despertara la admiración de universidades en América Latina. Es decir, él fue un gran adherente a esas ideas. Tenés el Palacio socialista y tenés el Palacio, yo diría, reformista, muy, muy identificado con la universidad libre y autónoma, en el caso de La Plata en particular, porque él era el presidente, así se dice en La Plata, presidente de la Universidad de La Plata cuando emerge el peronismo. Y él tuvo que ver en esa resistencia del 45, cuando volvió del exilio uruguayo, felicitó a los estudiantes de La Plata como los héroes de la lucha contra la dictadura, así los definió. Bueno, y él se mantiene en sus 13 durante todo el peronismo, es decir, no hay punto de negociación. Por otro lado, también digo que Palacios a esa altura estaba, vamos a decir, un poco aburguesado, si se quiere, en cuanto a, ya era una figura veterana Palacios, ¿no? Para mí, ahí, porque hay que llegar a un equilibrio en todo, ¿no? Y yo creo que cuando surgió el laborismo, con esas demandas obreras tan fuertes de reconocimiento inmediato, quizás Palacio sintió un poco de celos en eso de, bueno, yo he sido el gran impulsor de todo esto desde principio de siglo, y ustedes no son laboristas, son fascistas. Es decir, no podía haber nada bueno en el otro lugar. Y yo creo que no siempre las cosas son tan blanco o negro. Probablemente había gente valiosa también dentro del laborismo con la que Palacios podría haber congeniado. O quizás la tuvo clara desde siempre y vio que ahí era un régimen autoritario y que no había nada que hacer. Pero bueno, en contrapartida, los peronistas te van a decir que después Palacios termina identificado con la Revolución Libertadora, ¿no? Y con hechos de represión de la Libertadora. De manera que yo no busco purismos en las figuras, pero creo que sí, que hay que reivindicarlo como el luchador que fue, más allá de los errores que haya cometido, porque bueno, si hablamos de legislación obrera, de derechos del trabajador, si hay un político que se ocupó de eso desde principios de siglo, fue él, ¿no? Claro. Y disculpa, Ariel, que te llevamos, como decís, de un lado para el otro con temas muy complejos, pero para tratar de abarcar un poco los tópicos más importantes del peronismo, bueno, nos quedan por lo menos dos, que es la figura de Eva Perón y la constitución del 49. Ustedes en su libro la ven desde una posición crítica. Dicen que aunque muchos la elogian, convalidó la deportación de trabajadores y refrendó instrumentos de represión militar y policial. Y obviamente esto, los sectores afines al progresismo lo ignoran completamente y ven a la Constitución del 49 como algo progresista, algo que modernizó el país, etc. Sí, es parte del verso, digamos. La Constitución del 49, ellos lo reconocieron, era para la reelección de Perón. Fue así de asumido en el Congreso de la Nación.
para permitir que el régimen continúe con el liderazgo de Perón. Y sí, en esa constitución vas a leer, digamos, bases de lo que después sería la potestad de usar el ejército para reprimir al pueblo. ¿Por qué? Porque los delitos de seguridad de Estado que venían del 45 están ahí afirmados y continúan vigentes hasta el 55. O sea, la Constitución del 49, si bien se da en un marco de supuesta democracia, reafirma postulados de Perón que vienen de un gobierno anterior a la democracia, que vienen de un régimen militar. Por eso también la ley de residencia, haber constitucionalizado la ley de residencia, le daba un rango mayor. Es decir, ahí se está avalando justamente la herramienta que más se había denunciado como propia de la vieja oligarquía conservadora. Se suponía que el peronismo venía a plantear algo nuevo, una ruptura con el pasado. Bueno, ahí tenés la perfecta herramienta de la oligarquía, por así llamarla, tradicional argentina, para deportar trabajadores alborotadores o anarquistas o como se lo quiera llamar, y el peronismo la convalidó en la propia Constitución Nacional. Además fue sancionada de un modo ilegítimo, es decir, fue impuesta por un sector que era el peronismo al resto de la sociedad, y eso no puede salir de ese modo, ¿no? Incluso, a ver, no hay ningún peronista que pida hoy en día restituir la Constitución del 49, porque sabe que ahí hay cosas que no son posibles, porque no son democráticas. Claro. Bueno, y la figura de Eva es imprescindible para hablar del peronismo. A mí me influyó mucho la visión de Eva Perón de Juan José Sebrelli, y sobre todo leer La razón de mi vida, ver los discursos de Eva Perón. Y ahí cuando hablamos del relato y la historia, la figura de Eva Perón es increíble como chocan completamente. Es decir, todo lo que reivindica en teoría el feminismo contemporáneo, incluso el más afín al kirchnerismo, no tiene pero absolutamente nada que ver con la figura de Eva Perón. Y de hecho la figura de Eva Perón a mí personalmente me parece de lo más siniestro del peronismo. Sebrelli, por ejemplo, decía que si había una analogía entre el peronismo y el fascismo, Eva Perón era como el máximo exponente fascistizante del peronismo por su condición social, su sector más de lo bohemio, y me parece muy siniestro en el sentido de cómo Eva Perón fue un instrumento de Perón y cómo representa la forma más cruel, más casi psicópata de manipular a una mujer. Es decir, vos en tu libro mostrás cómo Perón la termina traicionando incluso a su familia. Hay una muerte en condiciones muy extrañas de su hermano, hay Perón deshereda básicamente a Evita, deshereda a toda la familia, la deja en la miseria. Y la figura de Perón, si uno ve, por ejemplo, los discursos o lee su libro, es básicamente la sumisión absoluta a lo masculino. Es decir, es todo lo contrario a lo que el feminismo plantea, y uno ve imágenes de Eva Perón con el pañuelo del aborto. Es un delirio absoluto. No sé cómo es esto, Ariel. Bueno, te van a decir que es una resignificación o una deconstrucción de la figura de Eva Perón, pasible de hacer una obra artística o, bueno, en fin, un uso político del momento. Pero es así como te lo van a definir. Ahora, vos decías recién mencionaste la herencia. En realidad Perón le robó la herencia. Es decir, no, de verdad, falsificó el testamento para que no le quedara nada a la familia de Eva, lo cual es impensado. ¿Cómo Evita no le iba a dejar nada a su mamá, que ella la quería, siempre la quiso, o a sus hermanas? Y sin embargo, no le dejó absolutamente nada, todo para Perón. Ese testamento... Como si hiciera falta bienes económicos aparte a Perón. Sí, por otro lado. Pero además, la familia Duarte le hizo un juicio a Perón que duró 18 años, se lo terminó ganando. Bien, no, en cuanto a Evita, a ver, pero vos hablás de la manipulación que Perón hizo de Evita. Sí, es cierto. Yo no sé qué intenciones tenía Evita cuando comenzó o empezó a alumbrar sus primeros pasos en política, o hasta dónde era sincero su amor por los oprimidos, o si realmente en ese momento no le importaba nada, porque cuando vos lees los reportajes que le hicieron en el 45, podés ver Radiolandia, otras revistas. Ella prácticamente no tenía opinión política, es decir, no hablaba de política. Se refería más que nada a cuestiones de la actuación, de la fama, de lo que ella esperaba para su futuro artístico y demás. Lo que pasa es que se ha hecho un mito tan grande que da para todo y cada uno se lo imagina como más le gusta o le da la perspectiva. Sebrelli
muestra, por ejemplo, cómo Evita no tenía absolutamente nada que ver con lo que fue la tradicional lucha por el voto femenino, como si Alicia Morales de Justo, y capaz que una feminista progresista de hoy sabe quién es Eva Perón, te puede dar una opinión de Eva Perón, pero ni sabe quién es Alicia Morales de Justo, quedó completamente olvidada cuando fue realmente ella la que bueno, tuvo una importancia en todo lo que fue el movimiento feminista de Argentina. De hecho, gente como Victoria Ocampo, que también era como pioneros, fueron reprimidos por el peronismo. Sí. De hecho, incluso encarceladas y... Bueno, lo que pasa es que el trabajo político. Mira, uno de mis libros favoritos de historia, de política argentina, que lo escribió un ex torturado por el peronismo, justamente, Emilio Gibaja junto a Rodolfo Pandolfi. Comienza diciendo que buena parte del trabajo político se arraiga en la fantasía. Es una frase que realmente, porque la política trabaja con eso, trabaja con el imaginario. Bueno, estamos hablando de hechos, de estadísticas, de datos de la realidad. Eso viene en segunda instancia. Lo que moviliza son símbolos, emociones, imágenes, fantasías, insisto. Y con el tema, con la figura de Eva Perón, a través de la enorme propaganda del gobierno peronista, del cine, de todo el montaje publicitario de la subsecretaría, luego Secretaría de Informaciones, y el uso que se le ha dado en el tiempo, ¿no? Que los distintos sectores políticos hicieron de ella, si Evita viviera sería montonera, etcétera. El uso que se le ha ido dando, bueno, se convirtió en un mito que da para todo, pero en definitiva, vos decías Alicia Moró de Justo, tantas mujeres que lucharon, sí, pero no contaron con el aparato publicitario de un gobierno que llegó a imponer prácticamente su verdad única en determinado momento de la historia argentina. Claro, usted en el libro hace un paralelismo entre Apple y Goebbels, ¿no? El Apple vendría a ser como el Goebbels argentino del peronismo. Bueno, se decía eso en esa época, se jugaba un poco con esa comparación. No sé si el Goebbels, pero fue un gran organizador técnico de la propaganda peronista en todo sentido, porque cuando digo propaganda peronista, esto incluye también el sistema estadístico falseado, o el cine, los carteles, a toda hora. Gambini en eso siempre recordaba, era algo que vos, en todo momento, vos entrabas a un cine y estaba Perón hablando antes de la película, y la escuela, Y los prácticamente libros todos los sectores, los libros, y el de último hecho, gran espacio a ocupar fue la iglesia, que no por nada hubo problemas con la iglesia. El peronismo pretendía ocupar también el terreno religioso. sí, De que manera queriendo dar que, una imagen de Perón como un dios, como el sintoísmo japonés, básicamente. claro. Pero bueno, si vos me preguntás entre Perón y Evita, y yo me quedaría con Evita, aunque sea por decir, bueno, en algún momento tuvo alguna buena intención, pero Perón fue más frío y más calculador. Pero igualmente, cuando digo esto, hablo de la Evita, esa, la que llegó a Buenos Aires, la que quería ser actriz, la que pasó hambre, la que vivió en pensiones del Bajo. A esa Evita me refiero. Ahora, la Evita que tiene el poder político, sí, no tengas duda de que ella sabía que se ejercían torturas contra trabajadoras como las telefonistas, que fueron picaneadas porque se oponían a la CGT o porque hacían un reclamo legítimo de salario. Ella no era tonta, por supuesto que sabía. Es más, era más sanguínea que Perón a la hora de solicitar o exigir medidas represivas. En ese sentido, hasta Perón, quiero decir, ella estaba a favor de darle armas a los que defendieran al peronismo de un eventual levantamiento de la contra. Era menos reflexiva que Perón en ese sentido, que se supone que Perón como militar debía tener algún tipo de evaluación de las fuerzas en pugna, de lo que a dónde podía llegar el derramamiento de sangre, una guerra civil, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, la figura de Evita da para todo. Vos me preguntabas por literatura, mira, se ha hecho un libro hablando del campo literario ahora, ¿no? No de la realidad. Creo que se llama Los bustos de Eva. Ese te lo recomiendo, es bastante divertido, de Gamerro. Dentro de la temática peronista se sale de lo cliché, de lo convencional, y creo que realmente interesante. Digo de los últimos, ¿no? Digo Ahora, para recomendar. como última pregunta, pues ya te tenemos casi como 2 horas. Claro, hay algo que olvidamos, que son los supuestos derechos peronistas, ¿no? Siempre una cosa que se dice es, bueno, si criticas a Perón, no critiques el aguinaldo. ¿Qué podrías decir sobre esto? Bueno, sí, está bien. Y está bien. Si criticás a Perón, entonces no vayas a un hospital que se llama Perón porque te vas a estar curando con. No, no camines por la calle Juan Domingo Perón. Claro, exacto. No, lo que pasa es que vos decís el aguinaldo. En esa época
Sí, obviamente, los obreros lo recibieron como algo bienvenido. Ahora, habría que descontarle al aguinaldo todo lo que te robaron con la inflación durante tantísimos años, porque en definitiva la inflación también la perdés. Yo si me das a elegir, sí, que se quede el aguinaldo, dale, pero quiero que mi salario valga lo que dicen que vale, y no Para los que no menos de sepan, la la mitad. inflación viene ya del primer gobierno peronista, es decir, Claro, casi a que la eso voy. inventó el peronismo en Argentina. A eso voy. A ver, no por nada los obreros de la carne que hicieron el 17 de octubre con mayor protagonismo que cualquier gremio, meses después, casi enseguida, ya estaban protestando y peleando con la policía frente al Congreso Nacional y gritando traidores a la horca porque están abandonando lo que nosotros más queremos. No queremos monumento al descamisado, esas cosas que dicen ustedes. Queremos nuestras leyes, nuestras conquistas, nuestro estatuto de la carne para asegurar nuestra lucha y que no nos persigan compañeros, que no manden a la policía, que no manden a los militares como hicieron en Berisso, que mandaron el Regimiento 7 de Infantería de La Plata a contener la propia protesta obrera, ¿no? O sea que los famosos derechos justicialistas son un lindo enunciado, pero insisto, hay que ir a ver cómo se cumplieron efectivamente. En realidad lo que más se elogia de la Constitución del 49 es eso, es la inclusión de esos derechos, que de hecho la del 57 lo mantuvo, ¿no? Por Crisólogo Larralde. Pero vos en una ley, en una carta magna, podés poner un conjunto de excelentes intenciones y si no guardan aplicabilidad con lo que es tu economía realmente, no es una buena ley. Es decir, una buena ley tiene que guardar aplicabilidad. Si vos le prometés a la gente que tiene derecho a vivienda digna, hospital, buena salud, buena educación, todo eso garantizado por la Constitución Nacional, y se pasa 30 años sin educación, sin buena educación, sin buena salud, sin estabilidad, sin un trabajo en blanco, y la gente termina creyendo que eso es puro verso, es decir, se desprestigia el propio sistema democrático. Bueno, eso pasó, digamos, mi opinión personal es que en gran parte del auge del liberalismo, ¿no? Con Milei y esta gente que ya cuestiona en sí la existencia misma del Estado, en gran parte son jóvenes que terminaron completamente defraudados de que en este país se hable de que el Estado cubre todas las necesidades, de que el Estado es súper generoso, este Estado omnipotente, omnipresente, y que cuando vas a un hospital público esté en ruinas, o que cuando vas a una escuela no hay techo. Es decir, toda esta especie de idealización del Estado, al no verse reflejada en la realidad, uno es entendible que haya ciertos sectores, sobre todo jóvenes, que tengan una visión totalmente opuesta a lo que desde los colegios, desde las universidades, se estuvo enseñando como que era el paraíso, ¿no? El paraíso peronista. Sí, ahí hay algo que es la hipocresía o la canallada, si se quiere, de ese progresismo que describías antes, que se pasó años adulando a un gobierno o a varios gobiernos que en definitiva han incrementado la pobreza en la Argentina. Y vos no le podés decir a un pibe que recién está empezando que es un imbécil simplemente porque está harto de que lo roben, lo estafen y le mientan. Yo no estoy de acuerdo, es decir, vos hablabas de esas ideas de, qué sé yo, por mi formación, me gusta la escuela pública, hay un montón de cosas que yo defiendo. Ahora, un pibe que me dice, mirá, lo que vos vendés como verso progre, lo único que sirvió es para que mi viejo no tenga laburo, para que yo esté como estoy ahora, para que no haya esperanza en la Argentina. ¿Qué clase de votación correcta me podés vender vos si lo que vos estuviste votando durante todos estos años nos llevó a donde estamos exactamente ahora? Entonces, no lo puedo tratar de imbécil ni mucho menos. En todo caso, habrá que trabajar o discutir de otra manera, porque es la verdad, todo lo que el progresismo vendió durante estos años ha logrado que la Argentina tenga la mitad de su población en la pobreza. No lo podemos negar. Bueno, creo que es un excelente cierre, Ariel. Muchas gracias por todo el tiempo. Como decía Facundo, te retuvimos acá 2 horas, pero interesantísimo charlar con vos, por eso no siento culpa, digamos. Bueno, me alegro, Sí, me sí. alegro. Así es, Ariel, bueno, este fue un episodio de Diálogos, otro más. La verdad que Ariel, te agradezco muchísimo el tiempo, fue muy enriquecedor y esperemos contar otra vez con vos, si no es mucha molestia, porque el peronismo parece ser infinito. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, la pasé muy bien, muchachos, y cuando quieran, me gustó mucho esta conversación. Gran abrazo para ustedes. Un gran Igualmente. abrazo, Chau, chau. saludos.